Buenos días, probando audio, video y presentación. Buen día, ingeniero, se lo escucha. Ok, gracias. Entonces vamos a retomar la materia para terminar o intentar terminar esta semana que viene lo que es la parte de taludes y presas de tierra. Entonces habíamos visto inicialmente el concepto de talud infinito, que solo aplica cuando tenemos ángulo de fricción, ¿no? Mayor que el corte del talud. Y habíamos empezado viendo el método de Kuhlmann apropiado para eh, taludes más empinados, donde el ángulo beta es mayor que el ángulo interno de fricción, ¿no? Entonces habíamos visto las ecuaciones de equilibrio y la clase anterior habíamos desarrollado las ecuaciones de cada componente de fuerza, ¿no? Empezando por el peso, la fuerza normal actuante de la componente de peso, fuerza tangencial desestabilizadora generada por la componente paralela al plano de peso, y desarrollamos también en base a esas expresiones la fuerza, la tensión vertical efectiva, que es igual a la componente de peso dividida por el área. Todo lo que estamos haciendo es para un área unitaria, para un largo unitario de presa, de talud de presa. La tensión tangencial también puede desarrollarse de manera similar. Y la tensión de resistencia al corte, como vimos eh, anteriormente, en función a la ley de Moore-Coulomb, es parte del componente de diseño de cohesión más la tensión normal efectiva veces el ángulo de fricción interno de diseño. Recordamos que aquí hay dos incógnitas, ¿no? Por un lado, necesitamos saber el factor de seguridad, pero esta cohesión y fricción de diseño es función del factor de seguridad eh, del problema. Entonces vamos a ver cómo podemos resolver esa parte, ¿no? La fuerza tangencial de diseño, por su vez, reemplazando el valor de tensión normal, puede desarrollarse, ¿no? De esta manera. Y por otra parte, habíamos visto que la fuerza tau era función del peso, ¿no? De la componente de peso, desarrollada también a través de esta expresión. Entonces, con esto tenemos por un lado la fuerza desestabilizadora y por otro lado tenemos la fuerza estabilizadora dada por tau D. Entonces, en base a eso, también podemos desarrollar la fuerza cohesiva, dejando esta fuerza cohesiva de diseño en función de tau D. Y eh, esa expresión se acaba obteniendo para suponiendo que el plano de falla es dado a través de esta superficie AC, que también es tentativa, ¿no? Entonces, para hallar el valor crítico, ¿no? de, de ruptura, podemos derivar el parámetro de cohesión en función
al ángulo tita, porque es este ángulo tita que me va a definir eh, el punto de ruptura cuando alcancemos un punto de mínimo, ¿no? De acuerdo al criterio de máximo y mínimo del cálculo diferencial e integral. Entonces, haciendo esa derivada, se obtiene que el valor de tita crítico va a estar dado en función del ángulo de mitad luz beta más el ángulo de fricción de diseño sobre 2. Y sustituyendo ese valor de tita crítico en esta expresión, obtenemos esa ecuación de C'(D) sobre gamma H es igual a M, donde M es un número de estabilidad dado por 1 menos coseno de beta menos phi' sobre 4 seno de beta coseno de phi'. Y la altura máxima del talud va a darse cuando se alcanza el equilibrio crítico, ¿no? Y esto lo obtenemos sustituyendo en esta expresión C'(D) por C' y phi' por phi'. Y con ese desarrollo obtenemos que la altura crítica, ¿no?, de un talud en función de la cohesión y de la fricción y del peso específico del talud y el ángulo de corte o compactación de mi talud está dado por esta expresión. La altura crítica del talud va a ser 4C' sobre gamma, seno de beta coseno de phi', dividido por 1 menos coseno de beta menos phi'. Entonces vamos a ver un ejemplo de aplicación de esta expresión de estabilidad de talud, donde vamos a ver un corte donde este corte se quiere saber hasta dónde yo puedo cortar o construir mi talud para yo tener un factor de seguridad en este talud del orden de 3. El peso específico del suelo es de 16,51 kilonewtons por metro cúbico. La cohesión del suelo es de 28,75 kilonewtons por metro cuadrado y mi ángulo de fricción interna es de 15 grados, ¿no? La cara de corte forma 45 grados con la horizontal, es decir, tenemos beta igual a 45 grados, que es un valor por encima del ángulo de fricción interno, que es de 15. Entonces aquí tenemos un ángulo de talud mayor que el ángulo de fricción interna y ya tenemos que tener especial cuidado con el tipo de falla, ¿no? Entonces aquí se está considerando que la falla puede ser de orden de cuña, ¿no? Entonces, con este factor de seguridad, nosotros podemos obtener FC' dado por 16,51 sobre mi ecuación de diseño. Aquí se hace que el factor de seguridad para la cohesión sea el mismo que para la fricción, que en este caso es 3, y C'(D) lo podemos obtener dividiendo 16, perdón, la cohesión de 28,75 entre 3, ¿no? Con eso obtenemos C'(D). Por otra parte, siguiendo el mismo criterio, la tangente de phi' sobre el factor de seguridad
va a ser tangente de 15 sobre 3. Entonces, calculando el arco tangente, ¿no? De este valor, obtenemos un factor de seguridad del orden de 5,1 grados. Entonces, con esos parámetros ya conocidos, resulta bastante sencillo calcular cuál es la altura máxima que yo puedo construir para ese mi talud, ¿no? Entonces, la altura crítica está dada por esa expresión y sustituyendo, ¿no? Los valores en la fórmula de altura crítica, obtenemos que el talud, la altura máxima de talud, que podríamos construir sería del orden de 7,02 metros con un factor de seguridad igual a 3. ¿Ok? A manera de ejercicio para ustedes, eh, calcular cuál sería el factor de seguridad para una altura de talud de 10 metros. ¿Ok? Entonces ese es el camino inverso, ¿no? Ustedes tienen el valor aquí de h y tienen que seguir el camino inverso para resolver el ejercicio. ¿Quedó entendido hasta ahí? ¿Alguna duda o pregunta al respecto? No, lo escucho muy bajo, lo escucho muy bajo. Disculpe, ingeniero, vamos a usar los mismos valores del ejercicio, ¿no? Solo cambiamos la altura. Sí, todos los mismos valores, ¿ok? Solo cambia aquí la altura. Esto no se sabe, es lo que hay que calcular en el caso de que aquí tengamos 10 metros. Todo el resto se mantiene igual. ¿Ok? Está bien, gracias. Ok, eso sería con respecto eh, a este ejercicio de taludes con tipo de falla planar, pero vamos a aprovechar de hacer otro ejercicio sobre esto, manteniendo los mismos datos. Entonces, el otro ejercicio que vamos a hacer es cuál sería el ángulo de talud máximo para tener un factor de seguridad igual a 1,5 y h igual a 7 metros. Entonces vamos a mantener lo mismo, solo que aquí en este otro segundo ejercicio nosotros vamos a tener 7 metros de altura. ¿Cuál sería el talud máximo en el cual podríamos construir el talud? De tal forma que aquí garanticemos un factor de seguridad igual a 1,5. ¿Quedó entendido? Sí, genial. Ok, entonces esos dos ejercicios, por favor, los resuelven.
Y esto es considerando, ¿no? Que nosotros tenemos una falla en cuña. Pero esto no siempre se da, ¿no? El método hoy en día más ampliamente aplicado, esto se da cuando tenemos ángulos beta mayores por lo general a 60 grados, por ejemplo. Pero hoy en día, para ángulos que no son tan empinados, se admite unas curvas de fallas que pueden ser circulares, ¿no? En torno a un origen. Entonces el deslizamiento se da de manera circular y muchas veces es una incógnita el punto, ¿no? De falla donde se da este tipo de superficie. Entonces, hoy en día uno de los métodos más usados, ¿no? Es el método de las dovelas, si bien que hay otros modos de ruptura como el de cuña, ¿no? Pero es más popular hoy en día el método de las superficies de falla a través de superficies curvas, ¿no? O circulares. Hay diferentes tipos de procedimientos, ¿no? Para evaluar la estabilidad de taludes a través de planos circulares de falla, pero el que nosotros vamos a ver es el de las dovelas, que es el que si ustedes agarran un programa, ¿no? De cálculo de estabilidad de taludes, muy probablemente sea el método que el programa emplea. Entonces, como les decía, hay diferentes tipos de superficies de falla que puede ser de pie de talud, como el que ustedes están viendo ahí, puede ser falla del cuerpo del talud. Este tipo de falla puede ser común cuando yo tengo una presa, por ejemplo, y de repente tengo un problema de vaciamiento rápido de la presa. Entonces, este, aparte del suelo que está humedecida, puede deslizarse, ¿no? Entonces, es el caso donde yo puedo en una presa de tierra tener falla del talud de aguas arriba por un vaciamiento rápido de mi presa. Hay otros tipos de fallas. Cuando yo tengo, por ejemplo, un estrato de roca o muy duro sobre mi talud, puedo tener el círculo de la falla de cara, donde la superficie de deslizamiento tangencia, ¿no? La superficie es rígida. O puedo tener de un punto cualquiera a una determinada profundidad, ¿no? También que tangencia mi estrato, ¿no? También puedo tener fallas de este tipo donde parte del suelo, ¿no? De pie de talud también puede fallar, ¿no? Entonces yo puedo tener muchos tipos de fallas y a priori no sé lo que, a priori no sé cuál va a ser mi superficie de falla. Entonces el método de las dovelas, por ejemplo, consiste en establecer una nube de puntos, ¿no? Y para cada nube de puntos nosotros calculamos un determinado factor de seguridad. ¿Quedó entendido? Entonces, de todas esas nubes de factores de seguridad que obtenemos para n superficies de falla, por eso este método es tan aplicado por computadoras, porque da la gran ventaja de ser un proceso iterativo de solución y con base en eso se calcula de todos los factores de seguridad mi factor de seguridad mínimo, que obviamente, como venimos hablando desde el principio, tiene que ser mayor a 1,50 para
que el talud sea estable, ¿no? Entonces, se calculan muchas superficies de falla y como les decía, cada una con un determinado factor de seguridad. Y de todos estos factores se obtiene el mínimo para verificar que sea mayor a 1,5. Esa es la condición de talud estable. ¿Quedó entendido? Bueno, aquí dentro del procedimiento de masa les estoy dejando la formulación para quien quiera, digamos, ¿no? Ver más adelante cuál es ese procedimiento, pero no lo vamos a ver en detalle. Lo que vamos a ver es el método de las dovelas ordinarias. ¿En qué consiste el método de dovelas ordinarias? Fíjense, prácticamente consiste en yo marcar un punto para un talud que tiene una determinada altura h. El círculo lo marco yo, por lo tanto mi radio es conocido y yo necesito trazar esta curva de superficie de falla de mi talud. Ok, entonces esta es una superficie de falla tentativa. Ok, ¿qué hago a continuación? Voy a marcar los puntos A, B y C y voy a dividir toda la masa de suelo que está arriba de mi superficie de falla, la voy a dividir en cuñas de mismo ancho, como están viendo aquí. ¿Están acompañando? Sí, ingeniero. Gracias. Bueno, cada cuña va a tener un ángulo, va a tener, perdón, un ancho PN. Aquí también hay cuña y aquí también de este lado hay cuña. Entonces, cada cuña la divido en anchos iguales para facilitar el cálculo. Y en el plano medio de cada cuña, como ustedes pueden ver, yo voy a tener la componente de peso de mi cuña, WN, y voy a marcar el punto de intersección de esta línea, de esta proyección del origen al plano medio de la cuña N. Voy a marcar este punto de intersección, la vertical la voy a proyectar aquí y voy a marcar también mi ángulo alfa N. Eso yo lo tengo que hacer cuña a cuña. ¿Quedó entendido? ¿Hasta aquí? Bueno, ¿cuáles son las fuerzas en una cuña genérica? Esta cuña en este lado tiene un componente de fricción Tn con la cuña aledaña y un empuje Pn de la cuña aledaña. Igual en la cara, hacia el lado de la cara del talud, tenemos una fuerza de fricción Tn+1 debido a la dovela N+1 y una presión de empuje de la dovela a la izquierda dada por la presión P de la cuña N+1. Tengo el peso de la cuña dado por WN y tengo mis componentes de reacción del suelo en función de R, que es igual y opuesto a WN. Entonces aquí la reacción del suelo abajo de la superficie de falla tiene una componente
normal al plano de mi superficie de deslizamiento y una tensión tangencial paralela al plano de deslizamiento. Y mi valor alfa n es el de esta proyección que yo obtengo aquí. Delta Ln es es el ancho proyectado de mi dovela, dado en función de mi ancho Bn y de mi ángulo alfa n. Entonces, para evaluar yo la estabilidad de mi dovela, tengo que hacer la sumatoria de todas esas componentes de carga. ¿Quedó entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Ok, entonces, de igual manera, se desarrollan las ecuaciones para NR en función de WN y coseno de alfa n. La fuerza TR, que es esta de acá, no es otra cosa que la tensión tangencial que se desarrolla aquí, en esta interfaz, multiplicado por la longitud de esta dovela. Sustituyendo términos, se puede obtener como siendo 1 sobre el factor de seguridad, ángulo de fricción, tensión normal y tangente de ángulo de fricción interna, a veces delta Ln, ¿no? Entonces es un desarrollo muy similar de ley de Moore-Coulomb y equilibrio de fuerzas como venimos desarrollando, ¿no? Entonces, esto es para una sola dovela, pero nosotros tenemos que hacer la sumatoria de todas las fuerzas de equilibrio y de desequilibrio de todas las dovelas, ¿no? Entonces, la superficie de equilibrio a lo largo de esta curva va a estar dada por la suma de los pesos de todas las dovelas eh, desarrollado a través, estas son las fuerzas de desequilibrio, es decir, cada una de las fuerzas que van a desequilibrar, y estas son las fuerzas que se oponen al deslizamiento dovela a dovela. Entonces tenemos que calcular en cada dovela cuáles son las fuerzas de desequilibrio y cuáles son las fuerzas estabilizantes, ¿no? De tal forma que el factor de seguridad va a estar dado por este término dividido por este término, como ustedes pueden ver en esta expresión, ¿no? Del TLN puede aproximarse, ¿no? Por esta expresión. Después voy a ver después voy a mostrar, ¿no? La próxima clase cómo podemos usar el AutoCAD para calcular de forma más precisa estas longitudes. Y el martes que viene, el jueves no vamos a pasar clases porque voy a llevar, como los llevé a ustedes semana pasada a la visita del Puente Uruguay Village, este jueves voy a ir con los alumnos, ¿no?, de geotecnia, que también tienen clases el jueves por la mañana. Entonces vamos a hacer la visita como hicimos con ustedes semana pasada, pero con el grupo de geotecnia. Entonces el martes que viene lo que vamos a hacer es emplear el método de dovelas para evaluar el factor de seguridad de este talud. El talud tiene una altura de corte de 14 metros, un ángulo de corte o de excavación de 30 grados. El ángulo de fricción es 20 grados. Nuevamente estamos en una situación en la que beta es mayor que phi prima. El peso específico del suelo es de 16 kilonewtons por metro cúbico
Y lo que se quiere saber es hallar este factor de seguridad de mi talud. Entonces, para quien quiera ir adelantando un poco y quiera hacer el dibujo, ¿no? En su cuaderno con compás, pueden usar escalímetro, etcétera. Pueden usar el AutoCAD también para dibujarlo. Eh, entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar un punto tentativo. Para que ustedes vayan desarrollando el práctico que vamos a hacer, ustedes pueden marcar un punto diferente. Yo voy a calcular el factor de seguridad para este punto que está a 18 metros del vértice de talud y a 5 metros de altura por encima de la altura máxima del talud. Entonces, lo que yo quiero que ustedes definan y me pasen una lista para semana que viene para ver que no hayan puntos repetidos, ustedes tienen que indicarme con nombre o hagan un listado de las coordenadas de los otros puntos que ustedes van a evaluar la estabilidad tal. Entonces, con eso vamos a tener un factor de seguridad para el punto 1, para el punto 2, para el punto 3, para una nube de puntos y de aquí vamos a sacar con los puntos que ustedes calculen el mínimo valor y vamos a verificar si es mayor o menor a 1,5. Entonces este va a ser el práctico que vamos a hacer sobre estabilidad de taludes que ustedes me tienen que presentar. Entonces lo que tienen que hacer es ir viendo pasándome cuáles las coordenadas del punto que han escogido para que no hayan puntos repetidos. ¿Quedó entendido? ¿Entendido hasta aquí? Sí, ingeniero. Ok. Y para adelantar más todavía con el ejercicio, una vez ustedes hayan definido su punto, lo que van a hacer es trazar la superficie tentativa de falla. Como ustedes pueden ver aquí que yo lo he realizado. Entonces, si alguien eligió un punto a la izquierda, por ejemplo, el que yo estoy haciendo, lo que vamos a hacer es que ustedes elijan un radio determinado y con ese radio tracen su superficie de falla como yo lo estoy haciendo aquí. ¿Entendido hasta ahí? Todo esto vayan teniéndolo preparado para el día martes y también para el día martes ya tengan preparado con el punto que ustedes eligieron hacer esto que yo hice. Subdividir en dovelas de igual ancho. Cuando hay puntos que no da para hacer eso, pero lo más uniforme posible dividan eh, su superficie de falla en el máximo número de dovelas de ancho BN similar. Vamos a trabajar con una cantidad de 6 a 10 dovelas. ¿Ok? Entonces tengan todo eso preparado, por favor, para el día martes para que veamos ya a partir de este punto la aplicación del método de dovelas y ustedes tengan el ejercicio más o menos ya
en proceso de desarrollo, que estos sí van a entregarlo y es trabajo individual. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. Lo que no entendía es que para cada uno va a ser un punto cualquiera diferente, ¿no? Sí, puntos diferentes. ¿Ok? Sí, ingeniero. Entonces, con esto terminamos la clase por el día de hoy y continuamos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, gracias.